Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Libro de los Hechos, capítulo 9, hermanos. Allí tenemos la base del mensaje para esa plataforma de comenzar a enseñar lo que Dios puso en nuestro corazón. Ya hemos alabado a Dios, hemos exaltado su nombre y ahora tenemos que escuchar lo que dice la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a mirar una conversión de un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. En aquel momento era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Vamos a mirar entonces capítulo 9, vamos a leer allí algunos versículos del capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice: conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista, y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Una conversión de un hombre, uno de los hombres más grandes, claro que sí, después de mucho por debajo de Cristo, ¿verdad? Ejemplo supremo de vida espiritual. No hay otro hombre más grande de estatura espiritual que el apóstol Pablo. Un hombre que leíamos que Ananías, aquel profeta que vino para que Pablo recibiese la vista, y la vista espiritual también, la vista física y la vista espiritual, porque dice que cayeron de sus ojos como escamas. Ahí Pablo recibió
la primera visitación, lo que entiendo que fue la primera visitación de la gracia. La gracia visita al corazón humano trayendo, dice que Cristo es gracia de revelación a los gentiles. En este caso estamos hablando de un ciudadano romano, pero la gracia también que se le reveló al apóstol Pablo. Y allí vemos que el apóstol Pablo tenía un historial de un hombre muy malo, muy malo. Y entonces podemos ver cómo Dios no mira como quizás nosotros mirásemos en este momento. Lo mirásemos como una persona no candidata para que fuese un predicador del Señor. Pero sin embargo, el Dios que conoce los corazones miraba en Pablo un potencial que solo Dios sabía que tenía. Y vemos dos cosas impactantes en este hombre que era reconocido como muy malo, perseguía a la iglesia y hacía muchas cosas malas, ¿no? ¿A cuánta gente había entregado por mano de allí, trabajaba para los sacerdotes, y él iba contra todo aquel que se levantaba como cristiano, persiguiendo al mismo Cristo? Perseguir a los cristianos, lo vemos que Jesús dice, dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Podría haber dicho el Señor, yo soy el Señor de aquellos que tú persigues. No, perseguir a los creyentes es perseguir a Cristo. Y Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo que lo registra allí. Y podemos ver, hermanos, dos cosas importantísimas. Por eso llamamos este mensaje el más grande milagro y una misión en tu vida. ¿Cuál es el más grande milagro que puede haber en la vida? El cambio de la persona. Ajá, ¿y cómo lo podríamos resumir? Salvación. Es el más grande milagro que vemos que un hombre malo, un hombre que en un instante fue tocado por el poder del Espíritu Santo en la persona de Cristo, en aquella obra de Cristo en Jesús mismo, se le aparece y en un instante la vida de un hombre, la naturaleza mala, pecaminosa del hombre, comenzó a gestar un cambio radical, una transformación que solamente la hace el Cristo de la gloria y su bendito Evangelio. Y Pablo comienza a partir de ese momento lo que yo llamo una salvación casi que podríamos llamarla de instantánea. Porque hoy, al día de hoy, ¿no?, que los creyentes viven cayendo, ¿no? Viven las caídas, las famosas caídas. Se levantan y caen. Van a otro culto, se levantan y caen de nuevo. Pero no hay cambios, no hay transformación. Aquí Pablo se cayó una vez por tierra, quizás en una muestra de su orgullo. Dios resiste a los soberbios, tuvo que derribarlo a tierra en una muestra del poder de Dios, derribando ese orgullo intelectual de la vida y espiritual que tenía el apóstol Pablo, persiguiendo a los creyentes, pero a partir de que cae a tierra, se levanta, levántate, y se levantó diferente o no, sí. Totalmente diferente, es otra caída. Alguien me preguntaba si los creyentes podían caer. Claro que podían caer, pero para levantarse, cuando caen, que nos levantemos como Pablo, por amor de Dios, ¿sí? Porque eso es una verdadera transformación. Dios puede también hacer que los hombres puedan ser derribados a tierra, pero tiene que haber una transformación. Y aquí vemos dos cosas importantísimas, por eso llamamos el más grande milagro. Tanto énfasis que se hacen los milagros el día de hoy, ¿no? Pero ¿cuál es el más grande milagro? Ese milagro sobrenatural de la transformación de un hombre. Y no es una transformación no exterior, es una transformación desde su interior, desde adentro hacia afuera. El milagro del nuevo nacimiento. ¿Quién puede hacer eso? La religión no puede hacer eso. La religión actúa básicamente desde afuera hacia adentro, pero no llega adentro, no cambia adentro. Los fariseos tenían su religiosidad, pero eran malos. Nosotros tenemos que tener un encuentro, llevar a las personas a un encuentro con Cristo, que es el que cambia a las personas. Amén. Es el que cambia, transforma a las personas, el que hace que una prostituta se vuelva una mujer de bien, el que hace que un hombre que esté enterrado o sumido en el pecado se pueda volver y ser un hombre decente, un hombre que ama a su familia, un hombre que
que tiene otras convicciones, otros pensamientos. Cambia, le transforma, le da una nueva mente, le da un nuevo corazón, le da una nueva naturaleza parecida a la de Cristo. Y eso es lo que vemos Pablo. Salvación. El más grande milagro es la salvación. ¿Y qué más vemos en Pablo? Dice que él, cuando cayó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Cuando Jesús repite 2 veces, es cuando usted repite las veces 2 veces, es que ya está molesto con alguien. Saulo, Saulo. Y él entendió. No fue muy desobediente. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la segunda pregunta, dura cosa te da contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor. Ya lo reconoció como Señor. Señor. Ya lo reconoció como Señor. No precisó mucho argumento. Ya lo convenció. Ya el Espíritu Santo hizo una obra en él. Señor. Él temblando y temeroso dijo, Señor. El temor acerca a Dios. El miedo aleja a Dios, de Dios. Y acá vemos que el temor que trae el Espíritu Santo lo llevó a acercarse a nuestro Señor. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué dirían los creyentes de hoy? ¿Qué ve usted allí? Primero salvación y ahora, ¿qué quieres? La segunda pregunta, ya se convirtió en un instante, una transformación de vida. El estar de la salvación ya empezó en él. Después lo vemos a Pablo y dice, el mal que no quiero yo no hago, y los teólogos discuten si Pablo era convertido, está hablando del punto de vista que ya era convertido, si había nacido de nuevo, yo no tengo ninguna duda de eso. Pablo ya en el comienzo ya había nacido de nuevo, nada más que tenía que empezar el proceso de santificación, que eso lleva tiempo. Y él empieza en su carta y dice, el mal que no quiero yo eso hago, y el bien que no quiero no hago, pero esa lucha no la tiene una persona afuera del Evangelio. Esa lucha la tiene el creyente. Ya había comenzado el proceso de santificación, pero ya el apóstol Pablo, en el momento en que creíste, dice en su carta, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces ya había obtenido la salvación y ahora comenzaba el proceso de depuración, permítame decirlo así, de depuración interior, que eso es un proceso, pero que Dios lo sostiene en el tiempo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué identificamos? El más grande milagro, ¿cuál es? La salvación. Y el segundo milagro, ¿cuál es? Servicio. Simplemente el servicio. ¿Qué dirían los creyentes de hoy si el Señor dijera, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué dirían los creyentes de hoy? Pablo dice, ¿qué quiere que yo haga? La mayoría de las veces Jesús solía preguntar, muchas veces, asiduamente, Jesús preguntaba a la gente, ¿qué quieres que yo te haga? Y el creyente diría, Señor, ¿eres tú? Bueno, por favor, dame esta bendición. Lo primero que preguntaría, alguna bendición. Pablo no estaba en ese corazón. El corazón de Pablo dice, ¿qué quieres que yo te haga? Servicio, ofrecimiento, disposición para el servicio. La gran misión que tenemos, ¿cuál es? Salvación y servicio. De eso vamos a hablar. ¿Jesús vino para salvarnos o vino para bendecirnos? ¿Qué dice usted? Salvarnos. Vamos a dar contexto bíblico. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Lucas 9:56. Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 10:10. El ladrón no solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. ¿Vida qué? Espiritual. Y vida en abundancia, para que la tengan en abundancia. Juan 12:47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué vino a hacer Cristo? La salvación, traernos salvación.
Vamos a enfatizarlo bastante en este contexto de tanta confusión, de este tergiversado, torcido evangelio que anda muchas veces, aún en las congregaciones, en el corazón de muchos líderes. Que Dios nos ayude a tenerlo claro. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Para qué vino al mundo? Tiene que ser pecador nada más. No, yo nunca pequé. Bueno, ese no tiene opción para Cristo. Ese no le da opción. Pero Cristo Jesús vino para salvar al mundo, a los pecadores, entre los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. O sea que Pablo se consideraba, en ese momento que Dios lo alumbró allí, en esa caída, uno de los más pecados. Yo soy el primero. ¿Vino para traernos qué cosa entonces? Salvación. ¿Él vino para hacernos ricos? No. ¿Será que él vino porque estaba desesperado por ti, como dice nuestro hermano? No sé si como dice el cantante que días atrás comentábamos de él. Él vino porque está desesperado por mí. Él vino porque sin ti, sin nosotros no puede vivir. Sin ti yo me muero. Vino por eso. Tanta cosa que hay allí, ¿no? Él vino porque tú eres mi deseo, dice en esa canción, ¿no? Él vino porque nosotros somos el deseo de Dios. No, Él vino para traernos salvación. ¿Él vino para bendecirnos? Sí, si lo miramos en el contexto de que la bendición más importante y más esencial es la salvación. Esa es la bendición más grande. ¿Cuántos bendecidos? Él vino para sanarnos. Él vino para sanarnos. Yo lo escuchaba a un apóstol Lobo de esto que anda a la vuelta, y él decía, tú tienes derecho a estar sano. Cristo vino para sanarte. No vino para sanarte. ¿Qué vino Cristo a hacer? Salvarnos. Las otras bendiciones son adicionales, son añadiduras, como dice ella. Pero hermanos, la salvación es lo principal. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? No le vale de nada. ¿Cuántos bendecidos en la sanidad hay en el ministerio de Cristo? ¿Cuántos? Millones, miles. ¿Pero dónde están hoy? La sanidad no necesariamente la tenemos que asociar con la salvación, no necesariamente. ¿A cuántos leprosos sanó Cristo? ¿Cuántos volvieron y uno le reconoció como Señor? ¿Cuántos? 1. La salvación es algo que no tiene nada que ver con la sanidad. Que veamos el gran milagro de la salvación y tenemos una misión en tu vida, en nuestra vida. Ese se llama el título. El más grande milagro y una misión en tu vida. Seguimos hablando de la salvación. Él vino, la palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Ojalá que todos la podamos aceptar. Que Él vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. La insólita distorsión del Evangelio por estos días. Dice que, yo escuchaba a cierto pastor que dice que prendió la televisión o algo así, y estaba mirando un programa de esa iglesia que dan testimonio, ¿no? Como yo la he escuchado muchas veces en el tiempo, ¿no? En la radio y eso. Y entonces el pastor le pone, dan testimonio a todos los hermanos, qué bendición recibió usted, hermana, cuente la bendición. Y entonces venían contando todas las bendiciones que cuentan. ¿Quién cuenta de la salvación? Nadie cuenta de la salvación. Todo el mundo cuenta de alguna bendición material, alguna bendición de sanidad en el cuerpo, alguna provisión para la familia, no sé. Y entonces decía el pastor, risueño, para mí risueño, jocoso, el pastor dice que le pasa una hermanita, y la anciana, una bastante anciana de edad, y la hermana dice, cuente la bendición, hermano. Dice, bueno, yo le quiero decir, pastor, que yo fui salva. Ah, dijo el pastor, qué bien. Pero ahora cuente la bendición. O sea que la salvación no era bendición. Y Dios es testigo, hermanos. Dios es testigo. Yo no era creyente. Yo era impío. Pero yo peleaba con una muchacha que le decía, tu iglesia parece solamente interesarle en que la gente se sane o se libere. Pero tu iglesia no le importa a la gente se salve o se pierda. No le importa si el creyente se va para el cielo o se va para el infierno. Lo que le importa es que se vayan sanos.
Y Jesús, digo, ¿dónde hoy en día que tengo algo más de conocimiento, dónde entraría en el evangelio distorsionado de hoy de muchas iglesias ese mendigo Lázaro, hermano? Que Dios vino para bendecirte y prosperarte. ¿Creen que Jesús no puso un poco de adrede esa parábola, que es una realidad espiritual? De que el rico estaba en el infierno y que el Lázaro, que era enfermo, lleno de llagas, que no tenía ni amigos, que no tenía ni para comer, ese estaba ¿dónde? En el seno de Abraham, salvo. ¿Dónde entraría en este distorsionado evangelio de hoy, hermanos? Él vino para salvar a los pecadores. La primera misión de Cristo es salvarnos. Salvación, la insólita distorsión. Él me salvó, dijo la ancianita. Ah, sí, hermana. Bueno, ahora cuente la bendición. Qué terrible, hermano. Qué terrible, decía el pastor. Qué terrible tiempos de confusión. La salvación parece que no le importa a nadie. Porque a veces, ¿qué pasa con la salvación? No trae gente. No nos produce dividendos a la denominación. Lo que produce dividendos a una denominación es los milagros. Pero ¿y el milagro de la salvación? ¿No es un milagro? El que usted se le revela a Cristo, un pecador perverso como quien habla, que Dios se le haya revelado a Cristo en mi corazón. Eso es un gran milagro que yo no lo puedo entender. Es el más grande milagro que todavía me permita predicar su palabra. Es más grande milagro todavía que me ilumine mi mente y mi corazón y me permita por gracia y por misericordia. A veces cuando me pregunta usted, pastor, por misericordia, digo, por misericordia. Porque yo no soy digno de nada. Pero te da la salvación y dice la Biblia que vamos de gracia en gracia. Las otras gracias pueden venir también, no me entiendan mal. Las otras gracias de sanidad, de milagro. Pero la principal gracia, el principal milagro es la salvación de las almas. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Es el mejor testimonio. Porque la salvación no rinde réditos a la iglesia o la denominación. Una vez estaban dando las reuniones donde yo tuve una iglesia. Yo estuve en una iglesia, serví al Señor allí 15 años. Y a fin de año siempre el pastor daba testimonios que había recibido durante el año. Y entonces pasaban todos los hermanos. Imagínense, el culto de fin de año siempre era así. Pasaban los hermanos y uno daba testimonio. Yo renové los muebles este año, que hacía años que no lo podía. Gloria a Dios, y un aplauso para Cristo y todo, contento. Yo me reconcilié con, milagro, me reconcilié con mi nuera, no sé, todo milagro y todo aplaudían a Cristo. Y pasó una hermana que yo me dolían las manos de tanto aplaudir, pero era casi que yo solo el que aplaudía. Porque la iglesia no le prestó importancia. Y la hermana pasó, y yo es testigo, y dijo, ¿qué bendición recibió este año? Dijo el pastor. Dice, yo, pastor, este año, dice, Dios trató conmigo. Ya partió esa hermana. Al poco tiempo partió. Dice, Dios trató conmigo este año, porque yo era muy malo, pastor. Y el pastor quedó quieto, no le rendía eso, mucho dividendo, no le estaba trayendo mucho dividendo para la iglesia. Porque yo era muy mala, dice, aunque era creyente, yo era muy mala. Pero Dios este año me transformó, dijo. Dios este año me hizo una persona nueva este año. Yo prosperé. Bueno, está, gloria a Dios. Y los hermanos pero la que menos aplaudieron, y yo me paré en el Dios este tío, yo me paré y decía, ese es el mejor testimonio, ese es el más grande testimonio, que Dios transforme a las personas, amén, que cambie la naturaleza pecaminosa, mala, rebelde que tenemos en nuestro corazón. Amén. Ese es el mejor testimonio, pero la denominación no le rinde tributo a la salvación, porque la salvación no trae mucho rédito para traer gente. ¿Qué trae la gente? El más grande milagro. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Ese es el más grande milagro. Una nueva creación. Desde su interior la hace Dios. Una persona mala, rebelde, puede transformar a un asesino, puede transformar aunque usted y yo no lo podamos entender, puede transformar a una persona como lo transformó. A una persona que por allá, por una cárcel, una persona que había hecho terribles asesinatos con niños, y él daba testimonio
cuando se convirtió de veras, él dijo, ¿quién puede admirar a un asesino? Porque le mandaban cartas, pero cuando él se convirtió, dice, pero le siguen mandando cartas, dijo, no, ¿quién puede admirar a un asesino que era yo? Pero el Señor, decía él, me salvó, perdonó mis pecados. ¿Quién puede hacer eso? La religión no puede hacer eso. La religión actúa desde afuera hacia adentro, tratando de dar un manto de apariencia, pero no cambia el corazón. Jesús le decía a los fariseos y a los escribas, vosotros los escribas, sepulcros blanqueados. Ustedes lavan lo de afuera del vaso, pero lo de adentro sigue siendo un corazón turbio, malvado, perverso. Oh, que Dios nos ayude a desprendernos de la religiosidad y recibir el verdadero evangelio de este Cristo de gloria que transforma desde adentro hacia afuera. Amén. El evangelio es el más grande milagro. Puede experimentar cualquier pecador lo puede experimentar. Es gratis. Amén. Es por gracia. Gloria a Dios. Nadie merece la gracia. Nada se puede hacer para recibir la gracia. Solamente abrirnos, disponernos. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Puedes venir en cualquier situación. Muchas veces la gente uno escucha, ¿no? No, yo no voy a la iglesia porque... Alguien me dijo hace poco, no, yo no voy a la iglesia porque si paso a la iglesia se va a caer toda la iglesia. O sea, me quiso decir que era tan malo que él esperaba cambiar para venir a la iglesia. Pero Cristo vino por eso, por los pecadores, por los que están enfermos, no vino por los sanos. Los sanos, dijo él, no tienen necesidad de médico. El pecado es un desquicio mental, es un desquicio espiritual. Cuando el hijo pródigo dice, vuelve en sí, es un estado de locura. Es una enfermedad de desquicio mental. Y él vino por los enfermos, no por los que están sanos. No, yo no necesito a Cristo. Ese se cree sano, pero es el peor enfermo. Pero ese Dios no se le puede revelar. Pero si se considera pecador, pero ahora la mayoría de la gente usted le habla de que es pecador y que dice, no, yo no soy pecador, yo soy bueno. Entonces Dios no se le puede revelar. La religión te dice que tú eres bueno. Ahí tenemos ahora cantantes que eran sumamente cristianos, como Romero, que está llevando miles al infierno. Ahora dice que en esencia todo hombre es bueno, cuando contradiciendo todo lo que la palabra dice, que no hay ni uno bueno. Y él dice que en esencia él es bueno. Así que él no necesita a Cristo. Para que si tú es bueno, ¿para qué precisas a Cristo? Él vino por los pecadores. Todos se han desviado, todos se han vuelto inútiles. Ninguno hace lo bueno, ninguno. Todos tenemos la naturaleza pecaminosa, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva. Traemos en nuestro interior una naturaleza inclinada hacia el mal. Es imposible por nosotros mismos que podamos hacer lo bueno. Es imposible. Tiene que entrar Cristo en nuestra vida para que Él pueda transformar, como transformó la vida de Pablo. Y a veces lo hace en un instante, como lo hizo en Pablo. Comenzó a gestar un hombre totalmente diferente. El milagro de la salvación. Alguien me decía, si no hay milagros, un líder me decía, si no hay milagros, tienen que haber milagros. Porque si no hay milagros, decía él, no hay resurrección. Porque la resurrección es uno de los grandes milagros, ¿no? Todos los líderes de las religiones, todos en algún momento se murieron, pero no volvieron a vivir. Mas Cristo es el único que volvió a la vida. ¿Dónde está, oh Hades, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu muerte? ¿Y dónde está el Hades, su aguijón? Y una canción decía, destruyó Jesús su maldición, por eso solo a Él sea la gloria. La maldición de la muerte que teníamos nosotros, todos destinados, que Cristo la venció por nosotros. Entonces, alguien me decía, entonces que si no hay milagros, significa que no hay resurrección. Y estoy de acuerdo, en parte. Porque yo creo que se refería a ese líder a los milagros, muchas veces de los otros que hemos hablado, ¿no? Milagros físicos, milagros materiales, milagros de todo tipo. Pero el milagro de la salvación, si hay salvación, ya hay un milagro. Hermano y hermana, si tú conoces a Cristo, si tienes a Cristo en tu corazón, tú eres un milagro caminante. Tú eres un milagro de Dios.
En un mundo de oscuridad, tú eres un gran milagro de Dios si tenemos a Cristo. La religión se te va a enseñar a cómo recibir tu milagro. Pero con milagro y todo, muchas veces, una vez llegó una congregación acá, gente repartiendo folletos, y su religión decía, una religión evangélica, venga a la campaña, le vamos a enseñar en 3 días a cómo recibir su milagro. Ajá, mirá qué bien. Así enseñaba Cristo, ¿no? Y el milagro de la salvación, a veces con milagro y todo, ¿a cuánto sanó Cristo? ¿Y dónde están la mayoría de los que sanó a Cristo? Muchas veces la mayoría de los que libertó a Cristo, ¿dónde están hoy? La mayoría de ellos muchas veces pueden estar en el infierno con milagro y todo. Más vale te es necesario entrar sin una mano, sin un pie, que quedarte afuera del reino de Dios, ¿o no? ¿No lo dijo acaso? Más vale que se te pierda. Si tu ojo te es necesario, te tropiezo, quítatelo. Hablando de la necesidad de la salvación en primer lugar, dándole suma importancia. La religión te va a enseñar a cómo recibir tu milagro, pero con milagro y todo muchas veces puede mandarte al mismo infierno. La religión no le importa si te vas al cielo o al infierno. La religión no le importa si te manda con Satanás y con sus demonios. Le importa crecer en número. Eso es lo que hace la religión, hermano, las iglesias muchas veces. ¿Dónde recibió su milagro? La pregunta que hacía el pastor, ¿no? En aquellos años que yo escuchaba por radio. Cuente su bendición, hermano. Ahí, hágala. Y decía, ¿dónde recibió su milagro? ¿Cuál era la importancia? El lugar. Y después, por último, le decía, ¿está contenta con Jesús? ¿Está contenta con Jesús? Contento. No, pero contento no. Tengo que tener a Cristo dentro de mi corazón. Porque yo puedo estar contento con Jesús que me hizo un milagro, pero no tenerlo en mi corazón, ¿o sí? Los 10 leprosos que él sanó, uno solo volvió a decirlo, Señor, y se hincó de rodillas. Ese recibió el milagro de la sanidad y recibió la salvación, pero los otros 9, Jesús nos preguntó acaso, ¿y los otros 9 dónde están? Se fueron, Señor. Y solo uno. La sanidad, los milagros, no necesariamente son sinónimos de salvación, hermano. Muchas veces nada más alejado que la verdad. Conozco a personas sanadas de diferentes tipos, en 30 y pico de años que predico el Evangelio. Una vez encontré una casa, un hombre que el Señor le había disuelto tumores en la cabeza. Le disolvió un tumor en la cabeza. Pero la persona, en vez de tener una reunión en su casa, tenía una reunión de club político. Y yo le dije, digo, usted debería estar en el templo de la iglesia, en el culto de la iglesia, dándole gloria a Dios y alabando a sus hermanos y inspirando a otros que Dios hace cualquier cosa y le salvó. Pero usted está en su casa, permítame decirle que usted está en su casa, se olvidó, porque ese milagro lo tenía él, lo tenía todo en placas, hermano, no es que me lo contó de boca, todo en placas lo tenía. Cuando Dios, los médicos le mostraban los tumores que tenía en la cabeza, que era no se podía operar, no se podía hacer nada, solamente le esperaba la muerte. Los hermanos de la iglesia iban allá con él, oraron y Dios le disolvió el tumor. Pero la persona, en vez de estar en la iglesia, él estaba en su casa con un club político. Dígame si hay cosa más malagradecida e ingrata que eso. Los milagros no necesariamente identifican a la gente con la salvación. ¿Podemos decir amén? Amén. Tenemos que tener el milagro de la salvación, darle suma importancia. Amén. Porque a la religión no le importa solamente los milagros. ¿En dónde recibió? En iglesia, casi siempre la iglesia pentecostal. En iglesia pentecostal, Y después, por último, le daban algo de, ¿está contenta con Jesús? Sí, contenta no, yo tengo que estar salvo con Cristo, en Cristo, con Cristo en mi corazón. Agradecida también. Agradecida. No es donde lo importante, sino de quién y para qué recibís un milagro. Los milagros materiales o físicos no necesariamente indican salvación, hermanos. Las dos grandes misiones que la vemos en el apóstol Pablo. Salvación casi instantánea que él recibió. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No necesitó mucho para convertirse. No necesitó mucho argumento para abrir su corazón.
¿qué quieres que yo haga? Salvación y servicio. Jesucristo vino a traernos salvación y vino a, igual que Cristo, ¿qué vino a hacernos Cristo? Traernos salvación y ¿qué más? Servicio. Yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Y en esa salvación, Él decía, en esa nueva naturaleza que Dios nos hace partícipe, la Biblia dice que somos partícipes, Dios nos hace partícipe de su nueva naturaleza. ¿En qué sentido? No los atributos que son incomunicables de Dios. Yo no voy a ser nunca como Dios. Pero ¿en qué sentido Dios nos hace partícipe de su naturaleza divina? Bueno, cuando en el momento que creímos nos sella con el Espíritu Santo. Y ahora yo voy a empezar a mirar las cosas como Dios las ve. Ahora le voy a empezar a dar valor a las cosas que realmente tienen valor delante de los ojos de Dios. Ahora mi vida es transformada en valores en todo sentido. En ese sentido somos partícipes en esa nueva naturaleza divina. En esa nueva naturaleza divina que supuestamente el partícipe, el creyente, tiene que estar incluido, si es un creyente genuino, hermanos, tiene que estar incluido el deseo no solo de servir como hay hoy, sino de ser servido, sino de servir. Porque, vuelvo a repetir, ¿qué dirían los creyentes de hoy cuando el Señor le dice, ¿qué quiere que yo haga? Dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dirían los creyentes? Señor, ¿qué quiere? Yo necesito, tú eres Jesús, yo necesito esto y esto. Y nosotros, todavía los líderes, le dan más impulso a esas cosas, ¿no? Venga a recibir su milagro. Bendición vine a buscar y sin ella no me iré. ¿Y qué vengo a buscar en la iglesia? Bendición. Pero yo también tengo que ser aun cuando venga a la iglesia, yo tengo que ser de bendición, no solamente venir a buscar bendición. Porque Pablo dice, según el don, por ejemplo, me estoy acordando, que cada uno ha recibido, ¿qué tengo que hacer? Sírvalo a los otros, ministra a los otros. La palabra ministro quiere decir sirva a los otros. Si recibiste un don, ¿qué venís a la iglesia? ¿Solamente a recibir bendición? No, vengo a ser de bendición para otro. ¿Cambia la perspectiva o no? Y la perspectiva de Cristo, Él vino para salvarnos y vino para servir. Una naturaleza diferente, celestial. Tenemos que dejarla a florecer, activarla en nuestro corazón si no la tenemos. Una naturaleza celestial diferente, igual que nuestro Salvador. Servir a Dios y servir a los demás. Amén. Esa es la principal misión de la vida. Salvarnos y servir. Yo sé que esto no lo enseñan mucho, porque no da dividendos para las denominaciones. No da dividendos. Pero tenemos que enseñar que el creyente genuino tiene en su genética espiritual este código, permítanme expresarlo así, un código que ya viene en su genética espiritual cuando nace de nuevo, un código que cuando usted viene al Evangelio, lo primero que quiere hacer es servir. Cuando me convertí, yo lo primero que quería hacer, ayudar a algo, servir en algo. Pero ahora los creyentes solamente, supuestamente se convierten a Cristo, tienen una nueva naturaleza, una nueva creación en Cristo, pero solamente quieren como la sanguijuela. Dame, dame, dame. Dice que la sanguijuela tiene 3 hijos, ¿no? ¿Cuáles son los hijos de la sanguijuela? Dame, dame, dame. Los creyentes sanguijuelas. Hoy, dame Dios, yo preciso esto. Pero dice, y hasta el mismo Cristo dice que dijo, ¿no? En el libro de los Hechos dice que el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿a dónde están los creyentes hoy que dan? Muchas veces todo el mundo se sientan y quieren recibir a la mesa del Señor. Y está bien, venimos para ser bendecidos, pero también tenemos que tener la óptica de ser de bendición, hermanos, que Dios nos ayude. La naturaleza diferente que tiene que caracterizar, o debería de caracterizar a los creyentes contemporáneos en nuestros días, manifiesta esta naturaleza de servir a Dios y a los demás, como Cristo la tenía. ¿Está? Amén. Tiene que estar. Amén. Servir tiene su origen en el término griego que significa diaconía. Es un término griego que viene de diaconía, de diácono, ¿no? Y diácono significa ser un siervo, tan simple como eso. Cuando alguien lo nombra diácono, muchas veces se le suben los humos, ¿no?
porque cree que ahora es un privilegio. No. Cada vez que Dios te promueve en algo, un cargo o lo que sea, no solamente es un privilegio, es una gran responsabilidad. Y es no para servirte de los demás, es para servir a los demás. Dios te ha dado un plus de confianza para que tú no solamente te sirvas de la mesa, ahora tú vas a servir de la mesa del Señor a los demás. Vas a servir a instrumentos de Dios. La naturaleza del Señor Jesucristo se veía en eso, ¿no? Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, capítulo 5 al 8. Haya pues este sentir, dice la Reina Valera, pero yo quiero leerlo como dice la Nueva Traducción Viviente. Tengan ustedes, le está hablando a los creyentes, el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció voluntariamente, así lo entiendo yo, renunció voluntariamente a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de ser un esclavo. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo, se autohumilló a sí mismo, y la Biblia dice en Filipenses, el apóstol Pablo está apuntando de que nosotros nos tenemos que autohumillar a nosotros mismos como Cristo, adoptar una actitud de humildad a nosotros mismos, de ser, porque lo natural es que nosotros deseamos que la gente nos sirva, pero la naturaleza espiritual que hemos recibido, tenemos que adoptar la actitud que tenía Cristo de auto-humillarnos y no solamente ser bendecidos por otros, sino nosotros ser de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Que Dios nos ayude, hermanos. Dice que Cristo se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es el mayor? Está hablando el Señor Jesucristo. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor? El que sirve. ¿Un amo? El que se sienta. El que se sienta a la mesa es el mayor. Un amo y un esclavo. El amo, Jesús en otra palabra dice que si el amo anduvo arando todo el día, pero llega la noche y el dueño, imagínense que el amo llegaba a la casa y estoy cansado, amo. Bueno, sentate y yo te voy a atender. No ocurría eso. El amo cansado y todo tenía que servir el esclavo tenía que servir a su amo. Y entonces Jesús dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Los discípulos estaban peleando porque ¿cuál de ellos era el mayor? Y el Señor les dice esta enseñanza. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? ¿Sí? En este mundo el que se sienta a la mesa es el mayor. Es el amo. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y la Biblia nos dice que tenemos que tener esa misma actitud que tuvo Cristo. Adoptar esa actitud. No está en nosotros muchas veces. Está en nosotros sentarnos y que nos sirvan. Pero la actitud del creyente tendría que ser esta. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué es lo que predomina hoy? Que la gente solo se sirve de Dios. Pero sin embargo él decía, si alguno me sirve, si alguno, me pegó fuerte eso. Si alguno me sirve, ¿qué quiere decir eso? Que va a haber escasez de gente que va a querer servir a Dios. Pero usted tiene que servir a Dios y yo tengo que servir a Dios. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Así que va a haber escasez de servidores o adoradores de Dios. Porque después yo voy a explicar un poquito. Servir significa tanto como ministrar, como ayudar, como trabajar, pero significa también adorar. Como lo vamos a mirar un poquito más adelante. Mateo 20, 27. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso le dijo a los discípulos. No está mal querer ser más grande o querer ser el primero entre los discípulos, tomar relevancia. Pero Jesús lo que condenó es el mismo sistema del mundo.
El que quiere ser el primero acá en el mundo, no hace cualquier cosa, ¿no? Aplasta la cabeza de quien sea la cabeza para llegar allá a ser el primero. Pero el que quiera ser el primero entre vosotros en el reino espiritual de Cristo, tiene que ser el último, el siervo de todos. Que Dios nos ayude para entender. Amén. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué vino también Él? Servir. Para salvación. ¿Y para qué más? Servir. Servirnos. Servir al hombre, al pecador para que pueda... ¡Qué increíble, hermano! ¡Qué increíble! Por eso la Biblia dice que aquel día, cuando la iglesia esté allá en los cielos, en la Santa Cena ya, que vamos a conmemorar en aquella, dice que nos vamos a sentar nosotros a la mesa, los que sirvieron, se van a sentar a la mesa y Él dice que Cristo les servirá. ¿Qué les parece? Se van a invertir los roles allá. Impresionante. Los mismos roles, porque el Dios que adoramos es un Dios humilde. Amén. Un Dios que tiene esa actitud, hermanos, de servicio hacia el hombre. Sirviendo. Por eso Efesios 6 dice, versículos 7 y 8, sirviendo de buena voluntad como el Señor. ¿Cuál es el servicio que Dios recibe? Tiene que ser un servicio de buena voluntad. Si yo tengo mala voluntad, lo voy a hacer, pero Dios no lo va a recibir. No me va a servir de nada. ¿Entiende? Tenemos que hacerlo de buena voluntad. Sirviendo, dice que sirvamos al Señor de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Amén. Muchas veces nosotros nos quejamos, ¿no? Le hice eso, ni las gracias me dio. Lo estás haciendo de enfocado de mala manera. Lo estás haciendo como para el hombre. Pero la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de buena voluntad como para el Señor. Amén. Si es para el Señor, no vamos a esperar ni recompensa ni gratitud de la gente. Amén. Porque lo vamos a hacer como para el Señor. Todo lo mejor de manera. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener esta visión clara de lo que es el verdadero evangelio que vino para salvarnos y para servirnos. Y tenemos que hacerlo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien, dice la Biblia, en Efesios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor. Así que todo el bien que tú hagas en la tierra, aunque los hombres no lo noten, no te den las gracias, no importa, tú hazlo, porque dice que ese bien lo vas a recibir de la misma mano del Señor. El servicio de preferencia a los demás. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuál es lo natural del hombre? Buscar nuestro propio bien. Buscar nuestro propio bien. Pero la naturaleza celestial que Dios nos ha impartido, dice que la Biblia que somos partícipes de su herencia, una de las particularidades que tiene en el servicio es que tú buscas la preferencia del otro. Ah, qué maravilloso. Qué maravilloso. El servicio de adoración que no sirve para nada. ¿Cuál es? Podemos servir un servicio para Dios, pero muchas veces no va a parecer nada. No va a servir para nada delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es? Nada hagáis, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí la palabra quiere decir que nada hagamos para recibir reconocimiento, para que la gente nos aplauda. Cada vez que el hombre hace algo para recibir, no sirve de nada. Dios no lo toma como servicio. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, bien, con humildad. ¿En qué aspecto con humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuánto en la mayoría de las veces los líderes se creen ellos superiores a otros más pequeños? Cuando la mirada y la visión y la actitud que debe predominar, ¿cuál es? Que miremos a los demás, tengamos siempre a los demás con una actitud de que ellos son superiores a nosotros mismos. Que podamos cambiar esa actitud. Amén. Amén. Porque eso es parte de la naturaleza de Cristo. Esa naturaleza que el Señor nos ha dado para experimentarla. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno dice que el servicio de adoración que no sirve para nada. Cuando miramos solamente por lo nuestro, sino que también tenemos que tener una mirada muy preponderante también por lo de los demás, la necesidad de los demás. No solamente por lo nuestro, sino por la necesidad de los demás. Otra cosa, el servicio a los santos. La Biblia dice, los santos, ¿quiénes son los santos? Los creyentes.
el servicio a los santos. Dios no se olvida de tu servicio de adoración a los santos. Amén. Por más pequeño que sea, Dios lleva un escrutinio minucioso de todo servicio que se le hace a un santo, sea quien sea. Amén. Aunque no te lo valoren, aunque no te lo reconozcan, no importa. Dios lleva, dice, porque Dios, dice la palabra de Dios, no es injusto, el libro de los Hebreos creo que está, no puse dónde está, pero Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor que habéis mostrado, tiene que ser por amor, por vuestra obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén, hermanos. Amén. Aunque te paguen mal, yo no voy a hacer más eso porque son una manga de ingratos y una manga de desagradecidos. No dejes de hacer el bien. Amén. Amén. No dejes apagar el mal con el bien. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Ahí está, muy bien, es cierto. Hermanos, no dejes de hacer el bien, el servicio a los santos, quien quiera que sea agradecido o no, se dé las gracias o no te dé las gracias, te reconozca o no te reconozca. Es jocoso, pero una vez, me da vergüenza un poco contar, pero yo estuve en esas reuniones de los miércoles, reunión de liberación y milagros. Allí estaba Gustavo ministrando. Ese día yo ministraba liberación y milagros de parte de Dios. Y una ancianita vino a mí y me dijo, hermano, ore por mí, dice. Ore por mí que yo quiero ser liberta, yo tengo un demonio adentro. Dice, y quiero ser libre. Y yo vine a esta iglesia porque quiero ser libre. Por favor, y me puso esa carga. Digo, bueno, entonces vamos a orar. Y empecé a reprender. Y bastante, y la viejita, y allí estaba, y se manifestó. En un momento la viejita cae por el suelo y daba gloria a Dios, dice, me abrazó la viejita y me decía, gloria a Dios, hermano, me libré, dice, el Señor me libró, gloria a Dios, me abrazaba así contenta. Y yo le digo, bueno, la espero en la otra reunión ahora para recibir la palabra de Dios. Dice, no, yo no vengo más a esta iglesia. Yo voy allá a la iglesia de... Ahí en calle Uruguay, dice, yo voy a aquella iglesia allá, pero allá no me pueden liberar. Dice, yo vine acá porque me dijeron que acá liberaban a las personas. Dice, yo no vengo más acá. Pero me dio ganas de otra vez de hacer el proceso para atrás de vuelta, ¿no? De meterle para atrás de vuelta el bicho, ¿no? Pero yo hice mi esfuerzo y en una reunión cerrada que no había ningún aire acondicionado, nada. Y usted sudaba la gota gorda allí, ¿no? Orando y reprendiendo por los demonios. Y allí la viejita todavía cuando terminé, se liberó, me dice que no iba a venir más a la iglesia, que ella venía solamente a recibir el milagro y se iba. Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pero el Señor se olvidó de ese milagro, se olvidó de ese trabajo, ese servicio que se le brindó en ese momento, aunque sea en mi ignorancia que yo servía en esos cultos de liberación al milagro. Hoy entiendo que es una barbaridad lo que yo hacía en esas denominaciones que yo trabajé, pero fui aprendiendo, gracias a Dios. Soy menos ignorante de lo que era antes. Aprendimos, hermano. Sirve a los santos, porque dice que todo servicio a los santos, Dios no es injusto para olvidarlo. Los hombres se olvidan. ¿Cuántas veces hemos orado por personas, trabajado, invertido tiempo, espacio y dinero? Y la gente se olvida, ni te saludan, ni conoce. Y hoy los veo en otra postura, más libres, más tranquilos. Pero se olvidan, ni siquiera te reconocen. Incluso capaz que hablan mal tuyo. Pero que no te importe, porque tú estás para el servicio de Dios. Amén. 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 Salvación y servicio. Que Dios nos ayude, hermanos. Si alguno me sirve, dice el Señor en San Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Qué te parece? Si el servicio a Dios trae, ¿qué va a traer en el día de mañana? Honra. Esa honra significa reconocimiento de Dios. Dios te va a reconocer su trabajo, tu trabajo en el Señor. Porque decimos que servir es trabajar para Dios. Es servir a Dios y a los demás. Porque servir en hebreo es abad, implica trabajar, labrar y servir. Eso significa
en hebreo, servir, trabajar para Dios, hacer algo para Dios. Si alguno me sirve, ahí volvemos a ver la escasez. Sígame, y donde yo estoy, allí estará mi servidor. La descripción de un servidor, de alguien que sirve. Un servidor quiere estar donde está Jesús. ¿Sí? Allí lo definió el Señor. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde quiere estar un servidor? Por ejemplo, ¿dónde la Biblia dice que está Jesús? ¿Dónde hay 2 o 3 congregados en mi nombre? Así que un servidor, ¿dónde va a querer estar? Las reuniones de congregación. Va a querer estar allí. ¿Pero dónde más se refería el Señor? Que donde yo estoy y vosotros también estaréis. Bueno, la voluntad de alguien como siervo, con corazón de siervo, de servir a Dios, es siempre elegir donde está su amo, su Señor. Donde están otros congregados. Pero estar también se refería a estar donde Cristo está ahora. ¿Dónde está Cristo ahora? El que me sirve, dice que el servidor va a estar donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo ahora? San Juan 17, 24, el Señor Jesús le dice a su Padre: Padre, aquello que me ha dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Así que un servidor está destinado para ver la gloria de Dios en el futuro. Amén, hermanos. Amén. No la vemos todavía. Por fe andamos en esa gloria, pero no la vemos. Pero vamos a ver la gloria de Dios en la eternidad. ¿Y para quién está destinado a mirar y ver esa gloria? De Cristo, el servidor. Por eso, salvación y servicio es fundamental, hermanos, que nosotros tengamos claro esta misión en la vida: servir a Dios. Donde el creyente contemporáneo, la verdad que se sirve de Dios, pero no sirve muchas veces a Dios. Para que vean mi gloria que me has dado, dice. Si sirves a Dios, estás destinado para ver su gloria. Y hay un aliciente celestial para servir. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y esa honra que va a recibir cualquier servicio que tú hagas aquí en la tierra, se refiere tanto a recompensa como reconocimiento. Dios te va a recompensar, pero también te va a reconocer. Porque a veces uno escucha, ¿no? Aquel que no tiene mucho conocimiento o no entiende en esa área, dice: todos vamos a estar en la gloria, pero va a haber diferentes niveles de gloria. Porque va a haber que Dios va a reconocer a algunos siervos. Unos van a hacer, dice que vamos a dar cuenta de todo lo bueno. No, también de lo malo, pero de todo lo bueno que hicimos. Y entiendo que lo malo va a restar a nuestra... Pero lo bueno que hicimos... vamos a tener recompensa y reconocimiento ¿de quién? Del Padre Celestial. Qué importante que es servir a Dios, no ir con las manos vacías. ¿Cuántos creyentes se van a ir al cielo con las manos vacías? Que vayamos con nuestras manos llenas de buenas obras, de servicio a Dios, aunque sean pequeños, hermanos. El que diere un vaso de agua a uno de estos más pequeños que creen en mí, un vaso de agua, no queda sin recompensa. Cosas tan sencillas como alcanzar un vaso de agua. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Un aliciente celestial entonces para servir, una futura recompensa celestial con tremendas sorpresas. Va a haber en el cielo tremendas sorpresas. Grandes hombres de Dios, entre comillas, aquí en la tierra, posiblemente sean allá siervos de los que sirven acá. Porque va a haber reconocimiento, no como el hombre la ve, sino como los parámetros divinos del Padre. Va a haber sorpresas, grandes sorpresas. Y vamos a ver 3 amigos de Cristo sirviéndole. Vamos a mirar, vamos a decirlo de otra manera, vamos a mirar 3 amigos de Cristo. ¿De quién estoy hablando? 3 amigos, hermanos. ¿De quién estoy hablando? De Lázaro. Lázaro, Marta y María. Era un lugar donde Cristo solía ir con mucha asiduidad allí, con mucha frecuencia, a ese lugar de sus amigos. Lázaro, Marta y María eran hermanos, posiblemente solteros, que al Señor le encantaba ir allí con sus amigos. 2 por 3 iba allí. Vamos a mirar a 3 amigos de Cristo que le servían. O vamos a mirar, dicho de otra manera, a 3 amigos de Cristo sirviéndole, o vamos a mirar a 3 adoradores: Marta, Lázaro y María. ¿Por qué digo adoradores? Porque también abad, la palabra servir en hebreo,
es abad, que significa también adorar a Dios. Servir en hebreo es también abad, y abad significa adorar a Dios. ¿Y qué Dios busca? Adoradores. ¿Y por qué busca? Porque no lo hay. Porque hay escasez. Y vamos a mirar estos tres adoradores sirviendo a Dios o adorando a Dios. Estaban los tres amigos de Cristo. Lázaro, el que había estado muerto, dice 6 días antes de la Pascua, estoy leyendo en San Juan 12, capítulo 3, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó un libro de perfume de nardo puro y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. 12:4 de San Juan. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el hipócrita, ¿no?, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido a los pobres? Dice, pero dice la Biblia que él no le decía porque le importaba a los pobres, sino porque era ladrón, dice. Tenía una simiente de codicia en su corazón. Y entonces Jesús le dice en el Mateo 26:13, en otro contexto de otro evangelio que cuenta la misma historia, Mateo 26:13, dice, ¿por qué la molestáis? Dice, ¿por qué no fue vendido dice Judas, ¿no? ¿Por qué no fue vendido este perfume a los pobres por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Cuánto equivalía a 300 denarios? Unos 300.000 pesos de ahora, a 1.000 pesos. Porque en aquel tiempo un trabajador ganaba 1 denario por día. Así que póngale a 1.000 pesos, serían 300.000 pesos. Era un perfume bastante costoso, ¿no? Que Judas lo vio como un manjar aquello, ¿no? Si eso fuera para la bolsa de él, ¿cuánto él se lo robaría, ¿no? Él sacaría su cuenta, ¿no? No porque le importaran los pobres. Y Jesús le dice, ¿por qué lo molestáis? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Una buena obra de qué? De servicio, hermanos. Una buena obra de servicio. Y dijo que la resaltó tanto a María en ese servicio, en esa adoración, porque dijimos que abad significa también adoración a Dios, ¿no? Servicio o adoración a Dios. Y la resaltó tanto que dijo Jesús, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Resaltó tanto esa obra. ¿Por qué resaltó tanto esa obra? ¿Por qué? Porque muchas veces, alguien dijo una vez, y es una realidad, hermano, los creyentes se convierten de todas áreas, pero la área menos convertida es la del bolsillo. Y esta mujer había hecho una adoración de bolsillo que costaba 300.000 pesos. ¿Y quién estaba tomando cuenta de memoria de esa gran cosa? Jesucristo, Dios mismo. Porque el servicio a Dios, hermano. ¿Por qué Jesús resaltó tanto esta buena obra de servicio de María? Porque el servicio a Dios involucra 3 cosas importantes. En primer lugar, para servir a Dios usted va a tener que tener disposición. Proverbios 16 dice, del hombre son la disposición del corazón. Usted va a querer servir a Dios. Dios no le va a promover el deseo de servir y hacer alguna cosa. Pero usted y yo dependemos de nuestra disposición. Dios no impone a nadie. Tiene que salir de nosotros la disposición de servir a algo, hacer algo para Dios. ¿Puede decir amén? Amén. Disposición. Y claro que esa disposición tiene que ser por amor. Tiempo. La Biblia dice que no vivamos como viven muchos creyentes, como necios, que no seamos nosotros como necios. ¿Por qué la gente, aún el creyente, puede vivir como necio? Porque no está aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No vivamos como necios. ¿Cuándo un creyente se vuelve necio? Cuando no está aprovechando bien el tiempo. Le da más importancia al tiempo material de esta realidad que vive que al tiempo de la realidad espiritual. Para servir a Dios va a involucrar tiempo. Amén. Va a tener que dejar tiempo para Dios. Amén. Tiempo. Muchos son los creyentes que viven como necios, que irán de manos vacías delante de Dios. Por eso Efesios 5:16 dice, mirad pues cómo andéis, no como necios. ¿Y eso a quién le escribe? A los creyentes. Sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Usted está perdiendo el tiempo acá? No. No, está aprovechando bien el tiempo. Se está enseñando, Dios le está enseñando. Vamos a mirar, para terminar, el final. ¿De qué manera adoraban a Dios estos tres hermanos? Porque dijimos que abad significa también tanto servir como adorar a Dios. Así que servir es adorar a Dios. Pero tiene que hacerlo de la manera correcta, ¿no? Ya dijimos la manera, ¿no? Algunas de ellas. ¿Cómo adoraban a Dios estos tres hermanos? Lo primero que aparece, ¿quién aparece allí? Dice, Marta servía. No estaba sentada a la mesa, Marta. ¿Quién estaba sentado a la mesa? Cristo. ¿Quién estaba? Lázaro estaba sentado a la mesa. Pero Marta, la misma Marta que el Señor Jesús había recriminado. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte que Marta estaba menospreciando? ¿Estaba desequilibrada? No recibir la palabra. Estaba muy afanada. No era que estaba condenando el servicio de Marta. No, estaba desequilibrada Marta. En ese servicio que ella quería servir, afanada y estaba turbada, que nada faltara, que todo tuviera su lugar. Esos afanes, y a veces a las mujeres les pasa eso. Todo tiene que estar en orden, afanada y turbada, estás con mucho que hacer. Llega la hora del culto, no, pará que yo voy a ordenar. No, yo sin la ropa colgada yo no me voy. No, pero pará un poco, eso es afán. Eso es afán. Afán y ansiedad. Marta. Pero ahora Marta había aprendido. Y ahora Marta no había dejado de servir. Ahora Marta tenía un equilibrio espiritual. Ahora Marta estaba sirviendo, pero su oído, ¿dónde estaría también? Escuchando lo que salía de la palabra de la boca de Cristo. Ahora Marta servía. Dice, Lázaro estaba sentado a la mesa y servía. ¿De qué manera entonces Marta ahora servía? Servía de manera correcta. ¿Tenía premio Marta? ¿Tendrá recompensa Marta sirviendo a la mesa? ¿La mujer que sirve al esposo tendrá recompensa en la casa? No, que es una tarea que nadie ve, que todo el mundo no sé qué. Dios la ve, mujer, Dios la ve. Es una tarea tediosa, es una tarea rutinaria, es una tarea cansadora, desgastadora, pero Dios la ve. Amén. Dios la ve. Y entonces Marta servía. Marta adoraba a Dios. Estaba adorando a Dios, ¿sí? En su lugar, cada uno en su lugar, Marta servía. Lázaro, ¿de qué manera servía Lázaro? Estaba sentado a la mesa, se estaba sirviendo de Dios la mesa. Pero dice la Biblia que Lázaro, dice que daba testimonio a tanta gente de la resurrección que había tenido él, que dice que muchos judíos estaban creyendo, dejando de ser judaizantes para volverse al evangelio verdadero. Y dice que los judíos, los escribas, creo que los fariseos, habían determinado no solamente matar a Cristo, sino que querían también matar a Lázaro, porque Lázaro estaba sirviendo a Dios. ¿De qué manera estaba sirviendo? Dando testimonio de lo que Dios había hecho con él. Vio cómo se sirve a Dios, vio cómo se adora a Dios. No solamente se adora en la iglesia, que todo el mundo quiere cantar y todo el mundo parece que se terminaron los servicios a Dios. Cantar y ministrar a los enfermos y se terminó, parece. Pero hay maneras de servir a Dios en la casa, en la iglesia. Yo cuando digo Marta, por ejemplo, me acuerdo cuando yo hacía fiesta con los hermanos, supuestos hermanos, casi siempre terminábamos yo y mi esposa ordenando todo, hermanos, se iban, comían y se iban. Nadie quiere servir. Cuando estuve en Santo Nuevo, muchas veces siempre terminábamos yo y mi esposa cerrando la puerta porque todo el mundo se iba. Todo el mundo se va, termina el culto y se va. Y el pastor está para eso, parece que... Pero el pastor sirve, pero vos también aprovechá para servir, por amor de Dios. Para servir algo, hacer algo, ayudar en algo en la obra. Porque todo servicio nos pasa desapercibido delante de los ojos de Dios. Servicio es adoración a Dios. Abad viene del hebreo, que significa adorar a Dios. ¿De qué manera entonces servía Marta? Sirviendo a Dios. ¿De qué manera servía Lázaro? Dando testimonio de Cristo. Y eso lo registra allí en un poquito más adelante, en el mismo San Juan. Dice que daba su testimonio el Lázaro. San Juan 12, versículos 9 al 19. Allí está el testimonio de que la Biblia registra que Lázaro daba testimonio. Y en ese testimonio, ¿qué estaba haciendo Lázaro? Sirviendo a Dios, adorando a Dios. Y María, ¿de qué manera María servía a Dios? ¿O adoraba a Dios?
Aprovechándolo. Con la ofrenda. Con su dinero. Con su dinero. Muchos son los creyentes que adoran y sirven a Dios de otra cosa, pero con el dinero. ¿Y cuál es la cosa que Dios resaltó? La que más resaltó, la obra de la inversión que hacía María, la adoración de María con respecto al dinero, hermanos. La adoración a Dios, el servicio a Dios implica disposición, tiempo y dinero. ¿Podemos decir amén? Amén. Mirad, guardaos de toda avaricia. ¿De cuánta? Toda. De toda avaricia, dice el Señor. El servicio a Dios involucra estas tres cosas: disposición, tiempo y dinero. Porque abad significa adorar a Dios. Y Jesús dijo, hermanos, Dios estableció el diezmo, hermanos. Yo quiero aclarar un poquito antes esto. Dios estableció el diezmo, la ofrenda. Los que creen en el diezmo, bien. Los que creen, Dios estableció la ofrenda, bien. ¿Sabe por qué la estableció? Para combatir lo que tiene la naturaleza del hombre sin Dios. Y aunque estemos en Cristo, muchas veces hay áreas de nuestro corazón que no se convierten. Una de ellas es la del bolsillo, y la más difícil de convertir de creyente, sobre todo el uruguayo. Y Dios nos permite esas ofrendas, ese diezmo, o sea, aquellos que creen en el diezmo, aquellos que creen en la ofrenda, nos permite, lo voy a enseñar siempre, aunque no estoy pidiendo plata a nadie, por amor de Dios, no le estoy demandando plata a nadie, pero estoy enseñando lo que dice la palabra. Permite, como decía un hombre de Dios hace un tiempo que yo lo escuchaba, para que combatir la avaricia del hombre. Porque nosotros tenemos que tener un cuidado contra, guardaos, vigilad ¿de cuánto? De toda avaricia. Y a veces lo que menos se ayuda es en la obra de Dios, con el dinero. Y María fue resaltada por el Señor. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Dijo Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y miren lo que me dice la Nueva Traducción Viviente, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. ¿De qué está hablando Jesús? Será leal a uno y despreciará al otro. Y allí lo aclara perfectamente la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se puede servir a Dios y estar esclavizado del dinero. ¿Habrá creyentes esclavizados todavía del dinero? Ay, qué poquito, amén. ¿Habrá creyentes todavía esclavizados del dinero? Claro que los hay, hermano. Claro que los hay. Que no estemos nosotros, nuestro corazón esclavizado al dinero. No está mal tener dinero. No está mal querer la riqueza. Está mal el amor a la riqueza. El apego a la riqueza, la confianza en la riqueza, eso sí está mal. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Eso lo dijo Cristo. Y para terminar, hermanos, saben, yo pertenecí a una denominación que hace un tiempo tenía como 3 o 4 misioneros. El otro día me enteré, para tristeza de mi corazón, que esa denominación despidió al último misionero, un hombre de Dios, pobre, pero con un corazón enorme para el servicio a Dios y su obra. No es un hombre de Dios, porque hay muchos misioneros que quieren ir a Estados Unidos, ¿no? Porque allá les suenan los dólares. Pero este misionero no quería ir a Estados Unidos. Él va al África, va a esas zonas donde se preparó en una selva para poder comer una vez al día y comer de madrugada. Porque durante el día no se puede comer porque te rodean los niños, te rodea la gente, tú estás comiendo y si estás comiendo... Él eligió ir a un lugar donde tenía que ir a elegir el pan muy temprano, porque todo el mundo el pan se lo pone en una cesta allí, los vendedores de pan, y todo el mundo tantea el pan, y cuando si vas por último, comes un pan totalmente contaminado. Estoy hablando de ese contexto. Y los otros días alguien me dijo que lo dejaron sin apoyo económico. Una iglesia que tenía 3 o 4 misioneros en el mundo sostenidos. ¿Qué perdió la iglesia? ¿Qué dejó de ser la iglesia? Servir. Esclavizada. Amor. Dejó de servir, dejó de adorar a Dios. Porque servir involucra, ¿quién? Disposición, tiempo y ¿qué más? Dinero. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, Amén. a disponer nuestro corazón a adorar a Dios y servir a Dios. También con nuestro dinero. Jesús dijo, ganad amigos
por medio de vuestras riquezas injustas. Injustas. Todo lo que tenemos, sea capacidad intelectual, sea dones materiales, gracia material, todo es, escuche bien, recordémoslo en nuestro corazón, todo es prestado. Amén. Todo es prestado. La Biblia dice que somos administradores. Amén. Nosotros decimos mi auto, nosotros decimos mi casa, pero la verdad que es ¿de quién es? De Jehová es la tierra y su plenitud. Y todos los que en ella habitan. Todas las almas, incluso Dios dice en su palabra, todas las almas son mías. Vamos a entregar todas las áreas de nuestra vida. Vamos a renunciar a todas aquellas áreas que pueda haber en nuestro corazón. Tal vez nosotros no, Amén. pero tal vez alguien de lo que oye este mensaje que algún día va a ser subido a la red, allí que pueda encaminar su corazón hacia el Cristo que vino para salvar y vino para traernos una misión. ¿Cuál es la misión? La misma que misión de Cristo, salvar y servir. Salvar, salvación y servicio. Salvación y adoración a Dios, que servicio en abad, es abad en hebreo y significa adorar a Dios. Adore a Dios. Amén. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos la bendición para que ella pueda ser grabada en nuestro corazón por la voz de tu Espíritu Santo. Ahora se calla la débil voz del hombre, Señor, débil, diminuta, frágil, pero sigue hablando tu Espíritu Santo, obrando en el corazón nuestro y aplicando en nuestra vida esta palabra. Señor, que sea trayendo luz, esa gracia de luz en los corazones que están en la oscuridad, aquellas áreas, Señor, que podamos adorarte como adoraba María, Señor, como adoraba Lázaro, como adoraba, Dios mío, Marta. Ayúdanos, Señor, a despertar a la adoración de un Dios que demanda no solamente la salvación y la misión en la vida, es servirte, Señor. No viniste para ser servido, viniste para servir. Oh Dios, el Dios omnipotente, el Todopoderoso, no vino para ser servido. Es increíble lo que ya hayas dicho, Señor, eso. Viniste para servir al hombre. Ayúdanos a tener esa misma perspectiva espiritual. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús por todo aquel que está en oscuridad espiritual de alguna forma, que tu palabra corra y sea glorificada, alumbrando los corazones que tienen con entendimiento entenebrecido, Dios, para que podamos el día de mañana tener las cosas cada vez más claras, como la luz de la aurora que va en aumento. Alumbra, Señor, el corazón de aquellos que están en oscuridad espiritual, aún aquellos que todavía no han recibido a Cristo, aún en una misma iglesia que pueda estar sin salvación, oh Dios. ¿Cuántos creyentes, Señor, en busca de milagros? Pero el milagro más grande de la salvación de las almas es algo que nadie puede ganar, es algo que la gracia puede operar simplemente. La gracia y la revelación de tu Espíritu Santo trayendo ese bendito evangelio de Cristo, Señor, que vino para traernos salvación a los pecadores, entre los cuales dijera el apóstol Pablo, soy el primero. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos extensiva tu misericordia y tu soberanía, actuando a través de tu palabra, confirmando la palabra para que tu nombre sea glorificado en Cristo, Señor, concediéndonos que por nuestra mano, en este caso por nuestra voz, sean hechos milagros, señales y milagros en los corazones que se abren también para recibir otra clase de milagros, Señor, pero en primer lugar que puedan recibir la salvación de Cristo, aquellos corazones que todavía no han recibido a Cristo en su corazón, que haya apertura como el apóstol Pablo, Señor, una conversión casi instantánea y una búsqueda de disposición sumisa al corazón de Pablo de servirte, Señor. Ayúdanos y ayuda a aquel hermano, aquella hermana que está en una iglesia y todavía no tiene a Cristo como Señor y Salvador, para que la luz de tu palabra pueda alumbrar su corazón y salvarlos, traer salvación, oh Dios mío, en esos corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos, y también esa gracia soberana tuya que pueda añadir algún milagro, algún prodigio, alguna señal, alguna provisión en la familia, en el hogar, en los matrimonios, operando maravillas, interviniendo, oh Dios mío, ante los arrebatos y las operaciones satánicas y diabólicas de este tiempo, Señor. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Levanta bandera, impartiendo bendición en la familia, en los hogares, en los matrimonios, y todo aquel que pueda recibir y escuchar tu bendita, poderosa palabra, para gloria de Cristo te lo pedimos, y decimos como siempre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.